ese niño era el amor mío, ese niño, él conmigo era muy especial. Él me decía, Tina, yo la amo y usted es mía. Yo le decía, papi, yo sé que yo soy suya y usted es mío. Ese niño era un amor conmigo. Él me daba besos, me acariciaba. Cuando me veía por ahí sentada se me arrimaba y me decía, deme cariñito. Y yo le decía, y tengo mucho para darle, papito. Se le observaban heridas en el rostro, heridas al parecer producidas con arma cortopunzante. Heridas abiertas que le dejaban ver parte del cráneo. En niños pocas veces encontramos una situación de esas. Y desde un principio fue el compromiso de encontrar a la persona que había cometido este acto terrible. Patrullero, ¿quiénes eran los 4 sospechosos de este homicidio? Había la hipótesis de que podría tratarse de la mamá o el papá del menor. O sea, que usted mató a su hijo Sebastián. Ay, gana dice que maté a Sebastián. Ay, qué pecado. ¿Sabe la verdad lo que decían? Usted lo mató. No, ¿cómo así? ¿Qué le voy a hacer eso al niño? Yo lo quería mucho. Igualmente, el administrador de la finca o inclusive su esposa. Él dice que usted fue el autor de ese asesinato. Nunca, nunca ni jamás. Yo nunca he tocado a la criatura que tal Dios mío mata a un niño. Nos dimos cuenta que por ese camino habían cámaras. Por todo ese camino habían cámaras. Como por ejemplo esa, ¿no? Sí, como esa, exacto. Entonces le pedimos a los empleados de las fábricas que nos suministraran los videos de las cámaras para poder corroborar la información de que la señora había pasado por aquí. Y efectivamente se ven los videos a la señora pasando con un niño. Buenas noches. Hace un año, los habitantes de Armenia fueron sorprendidos con la noticia del hallazgo de un cadáver de un niño de 6 años que fue encontrado flotando en el río Quindío. De inmediato, la policía local asumió la investigación y rápidamente lograron establecer la identidad del niño. Los primeros indicios sobre el autor del crimen apuntaban a su mamá, pero también había razones para sospechar del padre del menor de edad. Incluso el mayordomo de una finca que conocía a la madre del niño muerto era sospechoso. Diego Guauque viajó a Armenia para seguirle el rastro a esta historia y saber quién mató a Sebastián. El año pasado, un periódico de Armenia hizo una nota sobre este hombre. Aseguró en su portada que Wilson Correa, de 62 años, tenía olfato para encontrar muertos porque en la última década había hallado 12 cadáveres en el río Quindío. Aquí estaba el cuerpito enredado en estas 2 piedras, ve. Y aquí bajaba agua. Aquí el río bajaba aquí, bajaba agua. Aquí en este sector, aquí. Se hacía un charquito y el niño quedó atrancado en esas piedras. Llamó a la policía. El día sábado 9 de noviembre, a eso del mediodía, se recibió una llamada telefónica en la estación de policía donde la comunidad informaba que había hallado el cuerpo sin vida de un menor. Y de esa manera fue como el patrullero John Jairo Ramírez llegó al caso más impactante y uno de los más complejos de su carrera. El impacto fue bastante fuerte porque era un niño de tan solo 6, 7 años de edad. Un niño que se le ve por encima la inocencia y encontrarlo en esas condiciones fue realmente algo bastante difícil para nosotros. Tenía un machetazo de aquí a aquí. Yo casi me desmayo. Yo no, pues un bebé con un machetazo en la cabeza. Y de repente me dice el compañero que le mostraron otros 2 machetazos aquí. No, mano, inaudito. En niños pocas veces encontramos una situación de esas. No sabíamos quién era el niño. Nadie por acá manifestó conocer al niño, no se había podido identificar el niño. Dos días después, el lunes 11 de noviembre del año pasado, el hecho fue divulgado por los medios de comunicación del Quindío. Los periódicos tenían en sus portadas el homicidio del menor, pero en sus páginas internas no había mayor información para responder preguntas básicas como estas. ¿Quién era el niño? Y la más grave, ¿quién había hecho esta atrocidad?
Yo ofrecí 1 millón de pesos. ¿Usted de su bolsillo? Yo, de mi bolsillo. Le dije al periodista de Telecafé, les doy 1 millón de pesos al que dé información de esta criatura. Porque yo sé que el Estado colombiano, por un niño de estrato bajo, nunca ofrece una recompensa de 1 peso. Mientras tanto, en otro punto de Armenia, Cristina Serpa, una quindiana de 50 años, completaba 72 horas de angustia porque seguía sin tener noticias de su nieto. Su zozobra aumentó cuando leyó la noticia que tenía conmocionados a los habitantes del Quindío. Oiga, le cuento que a mí me dio una corazonada tan horrible. Cuando, claro, por la noche yo ya puse las noticias cuando el coronel de la policía habló. Que si en una familia que miraran en una cuadra había faltado un niño, que no estuviera en el hogar, que era que habían encontrado un niño entre 8 y 9 años en el puente de San Nicolás, que con 4 machetazos, entonces que por favor se comunicaran al comando de policía. Sí, yo estoy con él, sí, claro, sí señor. Así conoció al patrullero Ramírez. Ese niño era el amor mío. Ese niño era muy especial para mí. Él me decía, Tina, tú eres mía. Y yo le decía, sí, mi amor, yo soy tuya, pero tú eres más mío. Una vez despierta, le dijo al patrullero Ramírez que su nieto tenía solo 6 años y que fue bautizado como Juan Sebastián Castillo. También le informó que ese no era el único integrante de la familia que había estado desaparecido en los últimos días. Me dijeron, no te la siguen, ¿y la mamá dónde está? Yo le dije lo mismo, me hago yo la pregunta. Ella salió con el niño de la casa. Ella, su hijo, no lo dejaba para nada. Entonces yo les dije a ellos que la mamá estaba desaparecida también. Una parte de esos interrogantes fue resuelta por Arturo Castillo, el papá del niño asesinado. Un hombre que prácticamente la triplicaba en edad y que se había separado de Liliana al enterarse de algo que le contó un amigo. ¿Entró un muchacho? A la casa. Entró un muchacho a la casa. ¿Te fue infiel? Eso, prácticamente sí. No, a mí se me salió Liliana. No, Liliana me partió el corazón. Arturo también le aseguró al patrullero que era frecuente verla en compañía de hombres jóvenes. Ella vivía en el sector La María. La afirmación la constató la SIJIN en sus labores de vecindario. Apareció el día viernes, salió de la casa. Esas versiones originaron la primera hipótesis sobre el asesinato de Sebastián. Otras personas llegaron a decir de que la mamá del niño se había ido con otro hombre y ella podría tener que ver en la muerte de él. Arturo reforzó esa teoría. Arturo, no se ponga a decir eso, porque así como usted está sufriendo por el niño, nosotros también estamos sufriendo. Y más estamos sufriendo porque no encontramos a Liliana. Que Liliana estuviera involucrada en el asesinato de Sebastián siempre fue para Cristina un despropósito. Y varias veces se los dijo a las autoridades. ¿Usted cree que al niño estar muerto, qué le pudo haber pasado a la mamá? Algo bueno no le pudo haber pasado, porque si ella vio que al niño le estaban haciendo daño, ella se hizo matar antes, porque yo sabía, ella por su hijo sacaba la cara como una tigre. Ella amaba a su hijo. Pero para patrulleros como Ramírez, que han conocido tanta perversidad a lo largo de su carrera, no era suficiente. En varias ocasiones, Cristina le mostró decenas de fotos de Liliana y Sebastián para intentar quitarla del paredón de sospechosos. Cristina insistía en la inocencia de Liliana y le decía que lejos de ser la villana de esta aterradora historia, también era otra víctima. Era una hija que continuaba desaparecida y no lanzada a la fuga, una mujer que también podría estar aquí. Una semana después del hallazgo de Sebastián, aún no había elementos suficientes para saber qué había pasado ni quién lo había hecho. La abuela y la comunidad exigían respuestas, asimismo los mandatarios de la región.
Se hicieron marchas para presionar a las autoridades y evitar que el crimen quedara impune. Y de la mamá tampoco había mayores novedades. Lo innegable era que para saber quién había asesinado a Sebastián, era fundamental conocer dónde estaba Liliana, viva o muerta, pero había que encontrarla. Arturo me pegó con una tabla de la cama, que le había pegado con una tabla de la cama. ¿Dónde? En las piernas. Usted la golpeaba. La mamá decía que usted la agredía. No, a ella ni siquiera un pelo le toqué. La mamá dice lo contrario. ¿Y quién? La mamá Cristina. Ella no vivía con nosotros. Ella decía que usted la golpeaba. No, nunca. La cogí, ni siquiera la pellizqué. Cristina también le contó a Ramírez que un mes antes de desaparecer, Liliana y su hijo se habían ido repentinamente a otro país. Ella decidió irse para el Ecuador con el niño. No me avisó a mí y se llevó el niño. ¿Usted le molesta que ella se haya ido para Ecuador sin tener el permiso suyo para sacar al niño? Sí me molesta. Eso fue como una cosa maluca esa. Doña Luz Estela, ¿qué vio ese día? Vi a la joven con el niño y con el muchacho allá afuera cuando yo me asomé al balcón. ¿Un muchacho? Sí. ¿Un muchacho estaba con ellas? Sí, claro. ¿Cómo era ese muchacho? Pues es un joven, él es más bien bajo. Y pues yo siempre lo había visto porque él venía a traer el queso acá enseguida. ¿Quién era ese muchacho? La respuesta no tardó. Johnny Alejandro Montoya era un joven que administraba una finca cercana, el cual era conocido de Marta Liliana. La SIJIN lo identificó rápido porque él mismo se presentó en la fiscalía para aclarar las cosas y evitar malos entendidos. Ocurrió un día después del señalamiento de Luz Estela. Manifiesta que su deseo rendir un interrogatorio. Sí. Yo le comento inmediatamente al fiscal que lleva a cargo la investigación. Él me dice que le tomáramos el interrogatorio en compañía de un abogado de confianza. Entonces vamos a tratar de tener cuidado, a tratar de verificar. Él empieza a hablar de manera libre, espontánea, manifiesta que no tiene nada que ver con la desaparición de Liliana ni con la muerte de su pequeño niño. Aseguró que sí conocía a Liliana, pero que llevaba varios días sin verla. Manifiesta de que el día viernes que ella desapareció no la vio, que la última vez que la había visto era 10 días atrás de que ella desapareciera. ¿Tenían alguna relación con ella? ¿Sentimental? No, él manifiesta que simplemente eran conocidos. Eran conocidos porque ella era muy amiga de su patrón. A esa indagatoria lo acompañó su esposa, ratificó sus palabras. Se mostraba muy seguro en sus palabras. Es más, se mostraba preocupado o extrañado por la desaparición de Marta Liliana. Decía desconocer por completo su paradero. Sí. Y está aterrado con la muerte del niño. Es decir, Johnny negó rotundamente lo dicho por esta mujer. ¿Por qué Luz Estela estaba mintiendo? ¿Acaso se confundió de persona o tenía algún lío personal con Johnny? Ramírez regresó donde Luz Estela, pero ella se ratificó. Nosotros ese día sí lo vimos, a él con ella. Entonces el policía visitó el lugar donde supuestamente Liliana y su hijo habían sido vistos por última vez. Lo comenzó a caminar y a observar. Dimos cuenta que por ese camino habían cámaras. Por todo ese camino habían cámaras. Como por ejemplo esa, ¿no? Sí, como esa, exacto. Entonces le pedimos a los empleados de las fábricas que nos suministraran los videos de las cámaras para poder corroborar la información de que la señora había pasado por aquí. Y efectivamente se ven los videos a la señora pasando con un niño. Este es el hombre. En el video se observa a Johnny Montoya charlando con Liliana. Más atrás camina el niño Sebastián, de 6 años. Este es otro ángulo de ese mismo momento. Él fue la última persona que la acompañó a ella y la última persona que la vio con vida. Ramírez se reunió con el fiscal para entregarle la nueva y valiosa información. Desde ese momento se dedicaron a investigar a ese muchacho. Su nombre completo es Johnny Alejandro Montoya. Tiene 21 años y trabaja cuidando esta finca, La Independencia, en las afueras de Armenia. Su patrón es este señor, José Luis Montoya, un hombre cercano a la familia de Liliana. Las mentiras consistieron en que él manifestaba que había estado en compañía de su esposa,
manifestaba que no había salido de la finca, que no se había visto con Marta Liliana, pero los videos nos mostraban todo lo contrario. Cristina y Arturo le suministraron más datos de Johnny. Aseveraron que Liliana lo conoció porque José Luis, el dueño de la finca, los presentó en una fiesta. Aunque consiguieron nueva información. Acá me entrevisté con una señora. Ella me manifestó que en una ocasión la esposa de Johnny Alejandro, Camila, se tuvo que refugiar en la casa de ella. ¿Por qué? Según lo que ella me manifiesta, fue en horas de la tarde, este joven había bebido bastante licor y la persiguió con un cuchillo, con la intención de asesinarla. Sin embargo, para la fiscalía, estos nuevos datos no eran del todo contundentes. Averiguaron que su familia vivía en Génova, otro municipio quindiano. Los agentes fueron hasta allí y lo ubicaron, pero no estaba oculto. Es más, algunos habitantes le dijeron al patrullero Ramírez que era dar vueltas y que casi siempre portaba una tableta. Quisiera, doctor, que usted la leyera. Cuando le contaron eso al fiscal, él les dijo: la tableta puede ser clave en la investigación. Si lo ven con ese aparato, cójanlo. Sí, teníamos el presentimiento de que él posiblemente en algún momento iba a salir con ella. Empezamos a recorrer el municipio, si efectivamente lo hallamos en el parque, sentado en una banca, jugando con la tableta. Cuando él nos observa, él arranca a correr. Salimos de su persecución, nos logramos capturar y él se mostró extrañado que no sabía de qué le estábamos hablando. Cristina reconoció la tableta. Esta es la tableta que ella tenía el día que lo capturaron a él en Génova. Y tengo facturas y todo de ella, a nombre de mi ¿Cómo sabe sobrino. usted que esa es la tableta de ella? Claro, yo la conocía. Entonces, lo que siguió fue un interrogatorio punzante, persistente, intenso. Ellos me dijo que le pasaran una hoja para que ellos supieran dónde estaban. Pero yo les dije, llévenme en la camioneta y yo les digo dónde están. Entonces ellos me llevaron a la camioneta esposado. Entonces yo llegué allá, les dije, hey, está ahí. Pero yo no quería quedarme allá, entonces apenas llegué y les dije dónde estaban, me fui. Les dije, yo no quiero estar acá, no quiero estar acá. Una vez allá en la finca, que citamos a la muchacha y yo no me di cuenta que el chino venía a la pata de ella. Entonces lo último que supe fue que el chino se quedó allá con la mamá y el señor en la finca. No supe más. Le enseñaron el video, las fotos del cadáver, los testimonios. Le sacaron en cara sus mentiras. Lo empujaron a andar por un laberinto de preguntas y de culpas. Un laberinto cuya única salida era la admisión. Finalmente, Johnny aceptó. ¿En cuánto se volvieron a ver? 15 días. ¿Por qué se volvieron a ver? Porque la citamos en la finca don Luis y yo. ¿Para qué la citaron? Para hacer lo planeado, lo sucedido, ¿sí me entiende? O sea, la planean matar. Sí, porque ella es una perra. Don Alejandro Montoya, ¿por qué está aquí? ¿Cuál es su razón de estar acá? Por un homicidio que cometí. ¿Cuál es su sentencia? 40 años. Le aseguró a la fiscalía que mató al niño de 6 años luego de propinarle 4 machetazos en la cabeza. Y era mi niño.